Bienvenidos amigos de Los Caballos del Campo a otra nueva entrega. Y estamos de nuevo en Fisevad, en el Club Ecuestre Fisevad. Estamos en compañía de nuevo de Camilo Vélez. Y hoy vamos a tener otro tema muy bonito. Vamos a hablar hoy sobre el caballo criollo colombiano. Vamos a hablar hoy sobre los aperos que se necesitan para montar a caballo y sobre las competencias, que ya él nos había hablado un poquitico la semana pasada acerca de un poquitico de lo que hacen ellos en competencias, en la equitación del caballo de paso. Camilo, bienvenido de nuevo. Camilo, muchísimas gracias, mi hermano. Segunda oportunidad. Muy bueno, bienvenido, gracias por estar acá. Y aquí vamos a arreglar un caballo, seguida vas para clase, ¿cierto? Claro que sí. Bien. Hoy tenemos una clase con Sofía, Alejo es nuestro otro instructor. Entonces, nos vamos ahorita a ver un poquito cómo es este cuento. Perfecto. Contanos primero, Camilo. Aquí van a organizar el caballo, lo van a rasquetear, lo van a arreglar. ¿Qué aperos se necesitan? ¿Qué indumentaria necesita el caballo para poder practicar la equitación del caballo de paso? Listo, Camilo, importantísimo, como lo acabaste de decir, para nosotros generar ese vínculo con el caballo es limpiarlo, es asearlo, es saberle tomar una pata, es traerlo desde su box o su pesebrera para el lugar del ensilladero, que es donde estamos en este momento. ¿Qué instrumentos necesitamos? Dándole ese orden a esa clase de empezar con retirar el animal de la pesebrera, lo principal es una jáquima. Ahí alcanzan a observar cómo es esta herramienta, ¿cierto? Generalmente en nuestro caballo criollo colombiano es una jáquima que está compuesta por 7 partes, cuero, no deben ser correas redondas, no deben tallar, las hebillas tienen que ser completamente planas para no generar ningún daño y debe ser ajustada al tamaño del caballo para que sea cómodo para él. ¿Listo? Para el proceso de acicalamiento, entonces utilizamos rasquetas, cepillos de cerdas blandas, cepillos de cerdas duras, limpiacascos, trapos, y como los que hemos estado en los caballos toda la vida, pues la principal herramienta, la mano, ¿cierto? Que es la que más lindo los pone y la grasa de codo. Y la que más les da ese lustre en su pelaje. ¿Listo? ¿Para qué utilizamos la rasqueta? La rasqueta es una herramienta plástica adentada, la cual le da masajes, elimina el pelo muerto, activa el sistema linfático, elimina el polvo y la suciedad que puedan tener de la pesebrera, y sobre todo, le da al animal ese contacto que le afirma que vamos a estar encima de él, que le recuerda su proceso de adiestramiento, a que de pronto traiga a su mente lo que ya aprendió durante toda su vida, ¿cierto? Hace parte de sus costumbres, entonces es importante para él ese tema de rasquetearlo y acicalarlo por su comportamiento también. Y hay un tema ahí bacano también adicional, y es que estimula la circulación periférica y eso genera entonces que tenga una buena circulación al nivel de piel, hacia el exterior, para que mude, para que tenga una buena salud a nivel de pelaje y piel. Y pelaje. Bien. ¿Para qué sirve el cepillo de cerdas blandas y el de cerdas duras? El de cerdas blandas para limpiar el cuerpo luego de que lo hemos rasqueteado, como lo mencionamos antes, entonces dejamos polvo que retiramos, pelos de muda, ¿cierto? Entonces, como para barrer todo eso que ya hicimos en el proceso anterior, y el de cerdas duras para peinar crines y cola, ¿cierto? Crines y cola en caso de animales que no se balonen, en caso de animales que se balonen, pues la cola. Balonar son los caballos que tienen la crin motilada, ¿cierto? Así bien, es, correcto. Correcto. Bien, entonces, bueno, y el limpiacascos, pues su nombre ya lo dice, pero tristemente es una de las funciones que menos se usa, y tal vez de todas, para mí es la que más sanidad le aporta al caballo. Correcto. ¿Cuál es la utilidad de limpiarle los cascos al caballo? Bueno, sabemos que ellos viven en su box, en su pesebrera, ahí mismo defecan, ahí mismo orinan, hay humedad, entonces la suela del casco, que es cóncava, tiende a llenarse de material de cama, independiente de que contenga o no parte de sus heces. Y empieza a generar una presión contra la suela que no es benéfica, ¿cierto? La suela debe estar libre de presión. Entonces, liberar esa presión es la principal función. Evaluar que no hayan materiales extraños, ¿cierto? Piedras, clavos, objetos cortopunzantes, clavos, cuchillas, agujas. He visto animales chuzados con agujas. Exacto, sabemos que hay lugares en donde no se hace el correcto manejo de estas herramientas, entonces me han tocado animales chuzados con agujas. Entonces, verificar esa sanidad de esa suela, ¿cierto? Parejo con eso, sabemos que es una zona con alta
presencia de hongos por la humedad, ¿cierto? Entonces también hacer una evaluación de en qué estado está ese casco para que sepamos si el animal tiene que estar en un tratamiento o si es necesario hacerle un tratamiento por alguno de estos temas. Perfecto, entonces limpiamos el caballo, ya lo tenemos bonito, ya lo tenemos preparado para ponerle los aperos o las monturas, lo que sea que vayamos a usar. ¿Qué aperos utilizamos aquí para dictar las clases? Listo. Yo soy fanático y amigo de una herramienta que se llama Derby, ¿cierto? El Derby, digamos que es una alfombra con una cincha. Yo la utilizo sin estribos, ellas traen estribos, yo lo utilizo sin estribos porque soy partidario de que así es que encontramos nuestro verdadero equilibrio para montar en un caballo. Se puede utilizar con otra alfombra adicional por debajo o solito, ¿cierto? ¿Pero depende del caballo o depende de qué? Depende del caballo y de la comodidad que queramos para la persona, ¿cierto? Okay. Yo por lo general siempre lo uso o en las escuelas políticas que usamos debajo una alfombra. Ya hay caballos que de pronto por su condición corporal pueden demandar tenerla o no tenerla, ¿cierto? Entonces también depende un poquito de la condición en la que se encuentra ese caballo para saber si se lo ponemos solito o si se lo ponemos acompañado, ¿cierto? Y de cómo nos rasquemos las pulgas en la forma de utilizarlo, ¿cierto? Pero ya el gusto, ya como nos guste andar a caballo. Exacto. Listo, entonces con el Derby lo que hace es promover ese equilibrio y ese balance, porque básicamente no tiene de dónde cogerse la persona o tiene menos de dónde cogerse, o qué es lo que vos buscas con él. Sí, que ganen esa confianza, que aprendan a equilibrar su cuerpo sobre el lomo del caballo sin tener que utilizar otras ayudas diferentes en cuanto al tema de aperos. Y además que los estribos condicionan, a ver, ya, de pronto no tanto, no sé vos que estás ahora en clases, pues yo dejé de dictar clases hace muchos años y cuando yo llegaba lo primero que le decía, a los niños los mandaban con los abuelos, porque los papás estaban trabajando. Y lo primero que le decía el abuelo al papá era, niña, estire los pies para que no rebote, que no hay que... Entonces todos tenían la tendencia a estirar los pies. Y hacia adelante. Y hacia adelante obviamente se van. Al no tener estribos, pues se nos acabó ese problema. Se nos acabó ese problema. Y como lo mencionábamos en el programa anterior, Camilo, hay que promover también el asiento profundo porque nuestro tipo de equitación es una equitación centrada, ¿cierto? Entonces, al no tener ese lugar de apoyo para los pies y poderlo direccionarse adelante o atrás, porque hay personas que también los llevan hacia atrás, pues va a ser más fácil encontrar ese punto de equilibrio del lugar donde se siente el jinete o la amazona sobre el lomo de ese caballo, ¿cierto? Correcto, muy bien. Pero también tenés por ahí, no sé, tereques, galápagos, ¿qué más usás cuando no estás usando el Derby o en qué momento usás las otras monturas? Generalmente galápagos. Galápagos. ¿Cuándo? Cuando las personas, sean adultos o sean niños, generalmente niños, van para competencia, ¿cierto? Vuelvo y lo digo, ya es mucho también de cómo nos rascamos las pulgas. A mí me gusta montarlos en un galápago cuando estamos 20 días, un mes previos a la competencia. De resto, prefiero que sus entrenamientos sean en Derby. En el Derby siempre. En el Derby. Bueno, el galápago para la equitación criolla, ¿qué diferencia tiene de pronto con un galápago de salto o con un galápago de adiestramiento, de doma clásica? ¿Qué diferencia ves vos ahí en ese montura? O en ese... Listo. La forma del asiento, Camilo, es muy diferente. Las otras disciplinas, digamos que tienen unos asientos mucho más planos. Coloquialmente, y a mí me gozan acá en la escuela, yo veo un galápago y yo digo, eso parece una lancha. Literal es muy plano y es hasta liso, ¿cierto? Un poco. Obviamente porque esas personas tienen una diferente manera de estribar, nosotros estribamos mucho más largo comparado con ellos, entonces el apoyo es distinto. Digamos que el de nosotros busca un asiento más profundo, entonces en la parte del borrén trasero es un poco más alto, ¿cierto? Le da un poco de estabilidad a la persona hacia atrás. Como que encaja a la persona, correcto. El material de los estribos, sabemos que acá es de pronto un tema más cultural, pero generalmente nuestros estribos comparados con los de otras disciplinas están forrados en cuero o deben ser visibles en cuero, ¿cierto? Y un poco más anchos y más planos, mientras que en las otras disciplinas tienen estribos de metálicos y que a veces incluso tienen una parte abierta, ¿cierto? Entonces esas son como las diferencias más notorias. Ya también de gustos y dependiendo del animal que tanto lo tolere o de los lujos que queramos darle, no es obligatorio el uso de la grupa. El de la pechera es opcional. Hay pruebas de dificultad que incluyen tener que ensillar y desensillar, entonces
digamos que se le va dando manejo a ese uso o no de la pechera dependiendo de la categoría en la que se encuentre. ¿No es obligatorio entonces usarlas en competencia? No, señor. Listo, no perfecto. es obligatorio. En cuanto a los frenos o embocaduras, ¿cómo es el apero que se le pone en la boca para la conducción del caballo que usa el caballo criollo colombiano, diferente a otros que usan en otras disciplinas? Listo. Yo diría que la principal diferencia es el uso de las articulaciones dentro de los bocados, sí, ¿cierto? En el caballo criollo colombiano tenemos de pronto embocaduras de tipo más rígida, ¿cierto? No articuladas adentro de la boca. Las manejamos en algunos casos muy puntuales, pero por lo general son embocaduras rígidas. En embocadura nos quedaríamos hablando, manejo palas, manejo con barriles, sin barriles, manejo barras planas, barras redondas, barras maravilla, manejo U para caballos que molestan con la lengua, ¿cierto? Todas esas formas ya van a tender a variar dependiendo de la necesidad del caballo. Dentro de lo que yo tengo en la escuela trato de que tengan medidas reglamentarias, ¿cierto? Sí. Esa reglamentación... En el largo de la pata, en el largo de la pala. De la pala, en el ancho del bocado. No tengo nada que sea entorchado porque eso puede generar lesiones, ¿cierto? Por contacto. Eso tiene un fundamento, ¿cierto? Que es el bienestar del caballo. Entonces trato de que ese uso de esas embocaduras sean embocaduras reglamentarias y que nos sirvan para manejar el caballo de buena manera, adaptadas muy al caso individual de cada caballo, de lo que necesiten, de cómo se porte bien, de cuál sea la embocadura con la que trabaje bien. Cada caballo tiene por lo general un bocado, un freno, como lo quieran llamar, con el cual se acomoda mejor y con el cual trabaja mejor, ¿cierto? Correcto. Bien, ahora sí hablemos del caballo. Caballo criollo colombiano. ¿Cuál es? Hay 4 andares del caballo, quiero que nos hables de los 4 andares del caballo, quiero que nos hables un poquitico sobre esta herramienta fundamental que es para nosotros esto. Caballo criollo colombiano, raza, ¿cierto? Sí. Paso fino colombiano, que es uno de los andares que nos mencionas ya reconocido como patrimonio, ¿cierto? Los otros 3 andares que son trote y galope, trocha y galope y trocha colombiana en ese proceso de volverse reconocida como raza de caballo criollo colombiano. Estamos pues como en las últimas instancias ante nuestro país para que sea declarado de esa manera. Todos absolutamente diferentes en fenotipos, en conformaciones, en tamaños, en costumbres, en tener las crines largas o tenerlas balonadas, en la forma en la que se desplazan. Influyen bastante en los gustos. Hay personas que les gusta la suavidad del fino, hay personas que les gusta la sonoridad de la trocha, hay personas que les gusta la potencia con la que se siente trabajar un caballo trotón. Hay quienes les gusta irse a una cabalgata y poderse echar una buena galopada, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra herramienta, esa es la forma en la que se desplazan. Toda esta parte del caballo criollo en esos 4 andares, reglamentada por Fedequinas, ¿cierto? Que lo mencionábamos, rige las asociaciones de caballistas que tenemos a lo largo del país. Hay exposiciones, no solamente es equitación, ¿cierto? Hay exposiciones de caballo criollo colombiano. O sea, dentro del ámbito del caballo criollo colombiano se juzgan en algunas ocasiones a los caballos, exacto, de la manera como caminan, de la manera como andan, cómo ejecutan, cómo están adiestrados, y otras son dirigidas hacia los jinetes en unión con su caballo para ver cómo conducen y cómo se comportan dentro de una pista. Correcto. Básicamente esas son las 2 actividades, aparte pues de cabalgatas y cosas, que se hacen con el caballo criollo colombiano de manera competitiva. Correcto. Ahí estamos bien. Correcto, ahí estamos bien. Ya esas que mencionamos que son solo de los caballos tienen unos grados, hay grado AA, hay grado A, hay grado B, hay la nacional de caballos, hay mundial que rota de país, sede, ¿cierto? Sí. De sede. En esta de pronto importa un poco más que compitan caballos del mismo andar, sexo y edad, sí, ¿cierto? Sí. Ya cuando nos vamos a la parte deportiva vemos que hay niños que pueden salir 5 en un caballo paso fino, otros 3 en caballos trotones, o sea, galoperos. Bueno, cuando estamos hablando es del juzgamiento de la equitación. De la equitación, sí, esa ya no es la equitación. Ok, perfecto, listo. O sea, dentro de una competencia, dentro de una misma categoría de juzgamiento, una competencia de equitación, podemos tener niños, obviamente de la misma edad, pero de la misma edad y mismo sexo, pero caballos de diferentes andares. Bien, y ahí es donde entonces viene un tema y es cómo evaluar o cómo equilibrar
cómo equilibrar ese tema de que un niño montando muy bien todos, pero una persona montando en un caballo de paso fino, pues no se va a ver un movimiento vertical muy marcado o nada marcado, mientras que una persona en un caballo trotón galopero va a tener un movimiento vertical más marcado y eso se va a reflejar también en sus miembros, en sus talones, se van a mover un poquitico más. Van a alterar su postura, que ahorita hablábamos que era bastante importante. Al galope vos tenés que modificar un poquitico para que el caballo galope y para sostenerlo y tal. ¿Cómo conciliar eso para que en una pista haya un juzgamiento, digámoslo así, equilibrado? Digamos que deben orientarse los jueces, que son quienes hacen ese ejercicio, valga la redundancia, de juzgar a las personas que compitan, en tener un protocolo o seguir unos lineamientos de qué es lo que verdaderamente van a juzgar, ¿cierto? Si su juzgamiento va a estar orientado netamente a la parte postural, pues muy probablemente el niño que salió en el caballo trotón galopero tenga más dificultades para llegar a una buena cinta comparado con el que salió en un paso fino, ¿cierto? Correcto. Pero nos podemos ir al caso completamente contrario. Si juzgan más el dominio, la concentración, el manejo del animal, la calibración, La consistencia durante la competencia. pueden tener más dificultades algunos de un caballo paso fino que sea demandante en tema de pulso, mientras que uno de un trotón puede desempeñarse de muy buena manera. ¿Qué es el pulso? Expliquemos a la gente qué es el pulso. El pulso es el sentido que tenemos en las manos para calibrar el animal, para que vaya en el paso que debe ir. Ok. O sea, eso va en unión con lo que hablamos en el programa anterior, de ese sentido que tenemos a través de nuestro sentadero, nuestras nalgas, para poder sentir el caballo y poder decidir qué hacer con él. O sea, si es de contener, si es de impulsar, si es de... ¿Qué hacer De con él? retener, si tengo Sí. que llevar mi cuerpo hacia atrás, o si tengo que recortar un poco esas riendas, o si las tengo que mantener cortas, pero tengo que ejercer una fuerza muy leve, ¿cierto? Sí. Ir variando todas esas condiciones, que yo siempre se los digo a los alumnos, yo se los explico en la técnica, pero finalmente son ustedes quienes deben ir calculando la fuerza de sus manos, porque para mí no es fácil cuantificarla, ¿cierto? Sí. Entonces ir dándole una cuantificación, estoy haciendo mucha fuerza o poca fuerza, le voy a restar la fuerza de un dedo, ya es ir adaptando las condiciones individuales que tengamos para manejar el ejemplar y lo que nos represente el ejemplar. Sí, ya, claramente. ya desde afuera uno puede corregir, pero uno no sabe qué está sintiendo allá el jinete. Eso pues es claramente. Bueno, entonces trabajas, ¿y qué tipo de caballos utilizas aquí? Aquí utilizas caballos muy tranquilos en su andar, muy mansos, o caballos más prendidos, con mucha fogosidad, o necesitas de todo pues para tener aquí. De todo un poquito, Sí. ¿cierto? Tengo una yegua con muchos años que se porta súper bien y es tranquila, y si por ella ¿Se fuera... porta súper bien es qué? Camina todo el tiempo, si uno necesita que camine todo el tiempo, en el momento de ensillarla es una yegua que se queda quieta y no va a generar una lesión de fácil manera, ¿cierto? O sea, es mansa y confiable. Es muy mansa. En realidad todos son muy mansos, Ok. ¿cierto? Tenemos que diferenciar ahí. Mucha gente llega a las escuelas y pregunta, el caballo es demasiado brioso. Y no saben que los bríos es la capacidad que tiene el caballo de responder a un estímulo para trabajar. Piensan que es la bravura. Sí. Y bravura es el caballo que te ataca, que te muerde, que te patea, que te arrincona. Indócil. Exacto, ya eso es indocilidad, no tiene nada que ver con los bríos. Los bríos es otro cuento. La disposición para La el trabajo. disposición para el trabajo, la capacidad que tienen de reaccionar. Ok. Y en la escuela entonces también tenemos caballos de unos niveles de bríos bastante elevados, que son los que me permiten educar a niños que están a nivel de competencia. Es una buena noticia del club, tenemos animales de los 4 andares. Sí. Tenemos animales trotones galoperos, trochadores colombianos y paso fino colombiano. ¿Con cuántos animales contamos aquí para el trabajo en la escuela en este momento? 8 en este momento. Ocho caballos. 8 en este momento. Perfecto, muy bien. Hay un tema para mí espinoso un poquitico, y era lo que hablábamos ahorita, acerca de las competencias. Sí. A ver, cuando yo fui profesor, yo gané varias medallas de oro, pero creo que Colombia nunca ganó un campeonato mundial. Me parece que no. No sé si A la actualidad sí. ¿Cuál ganó? Dos campeonatos mundiales. Sí, ambos de locales. Ok. Pereira y Cali. Ninguno de Sí, son relativamente recientes. Ok. Sí, no tengo el dato exacto, Camilo, en qué año fueron, pero fueron 2 las veces que Colombia se ha quedado con el campeonato mundial. ¿Quiénes son los que más han ganado estos campeonatos mundiales de equitación? Puerto Rico. Puerto sin Rico. duda. Puerto Rico, República en algún momento fue muy fuerte.
está como hacia ese lado la mayoría de los campeonatos mundiales. Sí, y aquí viene la pregunta. Si montan en los caballos nuestros, pues porque ellos están montando en caballos criollos colombianos, que han llevado de acá y que han criado allá obviamente, y que los manejan muy bien manejados, y por eso vienen tanto jinete chalán de República y de Puerto Rico aquí a trabajar por sus grandes habilidades. ¿Por qué nosotros, Colombia, dentro del deporte de la equitación del caballo criollo, por qué no ha sido más ganadora teniendo la mata del caballo criollo? Aquí uno levanta una peña y salen 5. Digamos, Camilo, que hay que aclarar y también hacer como una felicitación, por así decirlo, al manejo que se le ha dado a nuestro caballo en otros países, ¿cierto? Tienen cosas muy diferentes a lo que nosotros hacemos acá. Ellos han reunido el caballo de una manera impresionante. El uso de las embocaduras es muy distinto al que le damos acá, ¿cierto? Allá sí utilizan más articulados, más filetes, ¿cierto? Herramientas muy distintas. ¿Arreglan diferente allá los caballos? Arreglan muy diferente los caballos, ¿cierto? Entonces esto ha hecho que al querer ser conducidos por personas, niños, edad media, jóvenes, adultos, pues presentan una facilidad. Y también influye el tema de costumbre, ¿cierto? Puede que para nosotros sea retadora y buena nuestra manera de conducir el caballo, pero aunque pensemos que el de allá es fácil y nosotros nos montemos en los de allá, creo que sería la experiencia también muy distinta, ¿cierto? Entonces, obviamente el tema de costumbres y de saber cómo funciona su ejemplar y de manejarlo todo el tiempo, los beneficia un resto en los desempeños que tienen en las competencias. Y allá no hay la cantidad de caballos diagonales, trotones, trochadores, como tenemos nosotros acá, o sea, no son usados en las competencias de la manera como lo usamos nosotros acá, sino que allá todo el tiempo están montando en caballos de paso fino, ¿cierto? ¿Me equivoco? Exacto, no, es muy mínimo lo que se ve por allá, sí. Muy mínimo, muy mínimo. En un evento internacional pueden pasar 200, 300 ejemplares paso fino colombiano de diferentes categorías, mientras que de trotones o trochadores no superan los 10, los 15, los 20, ¿cierto? Entonces, mira que esa parte influye bastante de lo que hay allá de nuestros productos acá colombianos, que obviamente los diagonales también son muy representativos para el caballo. Ahí está una reflexión entonces importante para quien quiera aprender a montar a caballo, pero también para las organizaciones, para las escuelas, para Confepaso, Fedequinas, etc. Y es cómo vamos a hacer para nosotros poder mejorar nuestro nivel e incluso con los mismos caballos de nosotros diagonales, poder llegar a un nivel en donde seamos altamente competitivos contra personas que solamente están montando en caballos finos. Camilo, invitar a la gente a que te visite, damos tu teléfono, por favor, tu contacto. Bueno, no, todos muy invitados, como lo escucharon, tenemos caballos de todos los andares para que vengan, aprendan, se diviertan, cumplan sus metas. Si se quieren ir a disfrutar, también les ayudamos con sus planes. El teléfono es 321-803-0495. Repito, 321-803-0495. Bienvenidos todos a su casa. Muchas gracias, hombre, por estos dos programas. A todos ustedes, amigos de los caballos y del campo, muchas gracias por acompañarnos en estos dos programas aquí en compañía de Camilo Vélez. A Fisevad, muchísimas gracias por acogernos. Los invitamos para el próximo programa de los caballos y el campo, con más temas ecuestres, con más temas agrícolas, con más gente dedicada a esto que nos gusta tanto. Hasta dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Chao. Y la amistad campesina, sí, campesina.